Después de la Segunda Guerra Mundial, se crearon instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Su objetivo era ayudar a mantener la estabilidad económica, promover el desarrollo y regular el comercio mundial. Sin embargo, en la actualidad, muchas personas cuestionan si realmente ayuda a los países más vulnerables o si por el contrario terminan empeorando la crisis. En este documental analizaremos tres casos actuales: la deuda en países emergentes, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la crisis climática. El Fondo Monetario Internacional tiene como función prestar dinero a países que enfrentan crisis económicas. Sin embargo, estos préstamos vienen acompañados de condiciones. Generalmente, el Fondo Monetario Internacional exige recortes en el gasto público, reducción de subsidios, aumento de impuestos y otras medidas de austeridad. Aunque estas políticas buscan estabilizar la economía y asegurar el pago de la deuda, muchas veces afectan directamente a la población. Uno de los casos más conocidos es Argentina en 2023. El país continuó aplicando ajustes relacionados con el préstamo de 44.000 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional. Esto incluyó reducción de subsidios energéticos en medio de una inflación superior al 140, afectando especialmente a las familias de menores ingresos. Algo similar ha ocurrido en países como Pakistán y Egipto, donde el pago de la deuda ha obligado a reducir recursos destinados a salud, educación y programas sociales. A continuación, entrevistamos a una experta que nos contará cómo el Fondo Monetario Internacional actúa y cómo afecta a los países. Buenos días, hoy nos encontramos con la profesora Marcela Góngora de la Universidad El Bosque. Hoy nos vamos a hacer unas pequeñas preguntas sobre el Fondo Monetario Internacional. Buenos días, espero que se encuentren muy bien. A ver, lee la primera pregunta. Pregunta práctica. ¿Crees que las condiciones que exige el Fondo Monetario Internacional ayudan a los países endeudados o terminan empeorando la situación social? Ok, primero hay que hacer un análisis acerca de lo que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pensemos que realmente estos son dos de las organizaciones o entidades directamente relacionadas con las Naciones Unidas, ¿no? Y partiendo de ese concepto, pensemos cuál es el objetivo real de las Naciones Unidas. Por consiguiente, no estamos hablando de una entidad privada o una entidad netamente de un país, sino es un fondo de todos los países que lo conforman, en donde esas condiciones deben ser adaptadas de acuerdo con la necesidad de todos los países, tratando de generar una estabilidad. Por ello no considero que esas condiciones empeoren la situación de los países. Gracias. Segunda pregunta, profe. En casos como Argentina o Pakistán, ¿cómo afectan los recortes en subsidios, salud o educación a la población? Bueno, esa pregunta les cuento que la veo yo demasiado ambigua o tal vez sesgada. ¿Por qué? Porque estamos afirmando en determinado caso de que los subsidios afectan a la población. Vayamos al otro lado. ¿Por qué se crean los subsidios? ¿Y hasta qué punto un subsidio favorece o no favorece? Un subsidio como tal debe favorecer a la población, pero cuando ya economías como Argentina o Pakistán están basadas en los subsidios, ya toda la economía da la vuelta. Los subsidios tienen que tener también un límite. ¿Ok? Entonces, ¿existe una contradicción entre las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y las necesidades sociales de los países vulnerables? Ahí vamos exactamente a la misma pregunta número 1. ¿Por qué? Porque partimos de la misma base. Son organizaciones que están creadas realmente para tratar de ayudar a las economías en una necesidad. Entonces ahí también iríamos en una relación directa con la pregunta 1. Y esta pregunta me parece algo interesante. ¿Crees que el Banco Mundial realmente prioriza proyectos verdes o todavía financia combustibles fósiles? Ok, ahí
Pensemos qué son proyectos verdes y qué es economía fósil. Y vayámonos a la realidad en la que estamos, y es que todavía estamos en un mundo carbonizado. Por consiguiente, todavía, así quisiéramos nosotros defender el medio ambiente, tener como tal una economía 100% verde, todavía no estamos preparados para eso. Pero por el otro lado sí tenemos una situación de pobreza que no podemos sacrificar esa situación de pobreza por irnos solamente en economías verdes. Entonces también hay que ver la realidad en la que vivimos, porque puede ser muy romántico pensar en economías verdes y quitemos todos los combustibles fósiles, pero necesitamos una inversión también en combustibles fósiles. Entonces, ¿tú crees que existe una contradicción entre los discursos climáticos internacionales y las inversiones que realmente se hacen en industrias como el petróleo y el gas? De alguna manera tenemos que ir paulatinamente cambiando esa economía fósil. Y una de las maneras es concientizar. Eso es lo que dice el discurso. Tratemos de concientizar, pero también empecemos a ver la realidad en la que vivimos. Listo, profesora, muchas gracias por su tiempo. A ustedes, muchas gracias. Pudiendo escuchar la voz de una experta, pasemos ahora al siguiente tema de este documental, que es la OMC y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La Organización Mundial del Comercio fue creada para garantizar que el comercio entre países se realice bajo reglas claras. También tiene la función de resolver disputas comerciales. Sin embargo, en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la OMC ha demostrado tener poca capacidad para intervenir. Desde 2018, ambos países comenzaron a imponer aranceles sobre cientos de productos. Estados Unidos aumentó los impuestos a productos chinos como vehículos eléctricos, paneles solares, chips y baterías. China respondió con aranceles sobre productos agrícolas y manufactureros estadounidenses. Aunque la OMC intentó mediar el conflicto, actualmente su sistema de solución sobre estas disputas está debilitado. Esto se debe a que Estados Unidos bloqueó el órgano de apelación, que era la máxima autoridad para resolver conflictos comerciales. Como consecuencia, el comercio internacional se ha fragmentado, los precios han aumentado y muchos países pequeños han quedado atrapados en ambas potencias. A continuación, entrevistamos otro experto de la Universidad del Bosque, que nos va a contar sobre la OMC y esta guerra comercial. Hola, buenas tardes. Estamos con el profesor José Luis Rodríguez. Profesora, ¿que te puedo hacer algunas preguntas? Sí, claro, por supuesto. Dale. Primera pregunta. ¿Crees que la OMC ha sido efectiva para mediar la guerra comercial entre Estados Unidos y China? No creo que haya sido efectiva, pero sí me parece que es un mecanismo que China ha utilizado como el órgano legítimo para poder denunciar las actuaciones de Estados Unidos. Ok. Segunda pregunta. ¿Cómo afecta el bloqueo del órgano de apelación de la OMC al comercio mundial? Pues a mí me parece que todo bloqueo de una segunda instancia o de la posibilidad de reclamar ante una institución siempre va a ser perjudicial, porque no va a permitir la resolución de conflictos y pues eso permite que no se resuelvan literalmente los conflictos. Ok, tercera pregunta. ¿Consideras que Estados Unidos y China respetan realmente las normas de la OMC? La política arancelaria que tiene ahorita Estados Unidos muestra que no hay un respeto hacia la Organización Mundial del Comercio. China, sin embargo, ha hecho, digamos que algunos esfuerzos, me parece que sí ha sido un poco más de buena fe en el cumplimiento de lo que estipula la Organización Mundial del Comercio. Cuarta pregunta. ¿Qué impacto tiene esta guerra comercial sobre países más pequeños o dependientes de importaciones y exportaciones? Pues imagínate, porque pues los efectos son varios, porque muchos nos vamos a ver perjudicados o se van a ver perjudicados por el coste de las materias primas. Ahorita, por ejemplo, se viene encarecimiento de petróleo, se viene encarecimiento de gas, se viene encarecimiento de fertilizantes. Y eso pues en últimas afecta al comercio mundial con elevación de precios, entre otras. Quinta pregunta. ¿Piensas que la OMC se ha vuelto menos relevante frente al auge de acuerdos
bilaterales y sanciones? Sí, totalmente. Pierde mucho la relevancia porque los acuerdos bilaterales le quitan la jurisdicción a la OMC. Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti, que te vaya bien. Ya escuchando las dos posiciones de los entrevistados, pasemos al último tema, el cual es el Banco Mundial y la crisis climática. El Banco Mundial tiene como principal objetivo reducir la pobreza y promover el desarrollo sostenible. Sin embargo, en estos últimos años también ha recibido críticas por financiar proyectos relacionados con combustibles fósiles. Aunque el Banco Mundial habla constantemente sobre la importancia de combatir el cambio climático, algunos de sus proyectos han incluido inversiones en gasoductos y petróleo, especialmente en África. Esto implica una contradicción importante, ya que mientras promueve discursos verdes y apoyo a energías limpias, continúa financiando proyectos que contribuyen al calentamiento global. Además, muchos países vulnerables siguen recibiendo poco a poco frente a desastres como inundaciones, sequías, olas de calor. Y pues bueno, escuchemos qué opina la profesora Marcela Góngora sobre este tema. Ok, ahí pensemos qué son proyectos verdes y qué es economía fósil. Y vayámonos a la realidad en la que estamos, y es que todavía estamos en un mundo carbonizado. Por consiguiente, todavía, así quisiéramos nosotros defender el medio ambiente, tener como tal una economía 100% verde, todavía no estamos preparados para eso. Pero por el otro lado sí tenemos una situación de pobreza que no podemos sacrificar esa situación de pobreza por irnos solamente en economías verdes. Entonces también hay que ver la realidad en la que vivimos, porque puede ser muy romántico pensar en economías verdes y quitemos todos los combustibles fósiles, pero necesitamos una inversión también en combustibles fósiles. Aunque el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OMC fueron creados para ayudar a los países y promover la estabilidad global, actualmente enfrentan muchas críticas. En algunos casos, sus políticas han contribuido al aumento de la desigualdad, la pobreza y la dependencia económica. El Fondo Monetario Internacional ha sido cuestionado por exigir austeridad en países endeudados. La OMC ha perdido capacidad para controlar conflictos entre grandes potencias. Y el Banco Mundial ha sido criticado por financiar proyectos contaminantes mientras habla de sostenibilidad. Por eso muchos expertos consideran que estas instituciones necesitan reformas profundas para responder mejor a los problemas actuales y priorizar el bienestar de las personas sobre los intereses económicos. Las instituciones internacionales prometen estabilidad, pero millones de personas siguen pagando el costo de sus decisiones.